Hola, ¿qué tal? Soy Sicomar Susano y estamos el día de hoy para hacer esta conferencia psicológica virtual del día sábado. De igual forma, les recuerdo que a través de la semana estuvimos haciendo la investigación muy interesante, por cierto, acerca de poliamor. En esta ocasión, vamos a comenzar con esta temática. El concepto de pareja en la sociedad actual. ¿Por qué el poliamor? Hablamos de que el poliamor como tal es una de las expresiones acerca de relación de pareja. No olvidemos que la relación amorosa de la monogamia está en crisis. ¿Por qué lo digo? En México cada vez son más los divorcios, cada vez son las relaciones fallidas y desde luego las relaciones sin compromiso, sin un compromiso como tal bajo la ley. Entonces, debemos de tomarlo en cuenta para saber que estamos en una crisis actual acerca de la relación de pareja o de la familia como tal. Es decir, las parejas o las personas hoy en día se comprometen menos y es por eso que este tipo de relaciones diferentes son las que van ganando terreno precisamente por esta falta de compromiso ante una relación amorosa. ¿Cuál es el concepto de pareja en la sociedad actual? Se sigue teniendo un concepto clásico en donde hay una relación jerárquica, siendo muy sinceros en la sociedad mexicana, en donde uno de los dos tiene una especie de poder, una especie de superioridad, de poderío con referente a la otra y generalmente lo ostenta el hombre. Los movimientos feministas desde luego promueven que deje de haber esta desigualdad, sin embargo hoy en día la sigue habiendo y la ostenta generalmente quien tiene el poder económico. Siendo sinceros, también se puede dar la vuelta y desde luego hay relaciones en donde la ostenta la mujer por el simple hecho de ostentar un mejor trabajo, una mejor economía. En realidad esto puede variar. De igual forma, les comento, es importante cuando entres a una relación amorosa tener una idea de qué es lo que tú crees acerca de la relación de pareja. Recordemos algo que siempre digo es, vivimos en una sociedad mexicana en donde se valida todavía la cuestión política de usos y costumbres. Entonces, cada relación de pareja tiene la relación que quiere o que puede sostener. Así es que no hay como hacer acuerdos y poder con ellos, porque en ocasiones nos comprometemos a una relación que después no podemos sostener. Entonces es importante que acordemos cosas con nuestra pareja. En ocasiones no preguntamos con la pareja qué es lo que quiere, qué es lo que yo quiero, pero que no les sé decir. Y es tan simple como preguntarlo. Y en ocasiones parece que esto pudiera validar muchas cosas. La institución del matrimonio y el rompimiento en la creencia del mismo en la sociedad actual es una realidad. Es decir, la sociedad mexicana cada vez está haciendo más abierta en cuanto al tema de las relaciones de pareja principalmente. Y no necesariamente esta apertura tiene que ver con ser franco y con dejar de decir mentiras. El mexicano es muy mentiroso como tal. Estaba viendo un análisis del porqué de la mentira en México y como tal se entiende que la mentira guarda un poco el equilibrio en cuanto a la paz que sostiene eh, pues esta dinámica social en México. Es decir, sin mentiras parece que todos estaríamos peleando, o eso creemos los mexicanos. De igual manera, eh, esta cuestión de la no creencia en la institución del matrimonio también tiene que ver con múltiples rompimientos y en donde la pareja que ostenta el poder económico termina pagando dinero a la otra pareja ya sin estar con ella. Entonces, esto ya parece un cheque al portador en donde la persona que se separó pues ya está obteniendo un ingreso acerca de la pareja, la que se suponía la relación había empezado por amor. Entonces ya se está bifurcando como este interés económico ya cada vez es más evidente y es muy difícil de hecho
poderlo sostener y ocultarlo. Entonces, las relaciones como tal podríamos decir que tienen mucho que ver con un interés socioeconómico, y esto definitivamente, si alguien te lo dice con la verdad pura, entonces pues no le entras, ¿no? Es muy común decir mejor no. El rompimiento en la creencia del mismo, es decir, pues las personas ya no, a pesar de que las personas creemos en el amor, parece como que esto le está ganando, esta cuestión del interés está ganando más a la creencia de amar. Por otro lado, las relaciones de superioridad a partir de la proyección en la pareja como mecanismo de defensa, es decir, nos conjuntamos en una relación y los miedos que tenemos se los ponemos a la otra persona, cuando en realidad los que no hemos sanado ese miedo somos nosotros mismos. La autoestima aquí juega un papel muy importante. Por un lado, el hecho de querer estar bien, pero por otro, y de la mano de el tema de la individualidad o la autoestima individual también juega un papel importante, el tema del existencialismo como un método de egoísmo en donde solamente pienso por mí mismo y en lugar secundario, terciario o múltiples veces más abajo, pienso en el otro. Entonces, por un lado se promueve el estar bien, el desarrollo humano, como un método de autoestima, y sin embargo con el tiempo se promueve ahora la grupalidad, el estar en pareja, el entender al otro, el comprender, el ser tolerante, y aquí se juega un papel muy importante el síndrome de la devoción o la cultura de pareja, con la cual se vuelve desigual decirle a alguien, ¿sabes qué? Pues tienes que pensar en tu pareja cuando no es una relación igualitaria, en donde los dos pensemos mutuamente el uno en el otro. Entonces, ¿cómo pensar en la pareja si no sabemos si esto va a durar o si esto está teniendo en realidad un rumbo? Entonces, en este caso es importante primero afianzar el tema de la autoestima individual para posteriormente tener una conciencia de grupalidad en pareja y ahora sí desarrollar el tema de la cultura de pareja y, si en un dado caso, la elección del síndrome de devoción o no, o simplemente ser personas protagonistas de nuestra vida y que el otro nos acepte como somos, o tener acuerdos con respecto a este tema. Pero como se dan cuenta, estamos empezando a hablar del tema de pareja antes de entrar al tema del poliamor, porque es importante saber por qué se tuvieron que fraguar otras relaciones, otro tipo de relaciones de pareja, porque parece que ya la relación de pareja conocida ya no es muy válida para la sociedad actual. Esta creencia de un príncipe azul y una relación de pareja como método de recuperación económica parece como que ya no nos está gustando o ya no nos convence del todo, y aún así sigue habiendo múltiples relaciones que aceptan esto de primera instancia y posteriormente es como que yo no quería esto, pero tiene mucho que ver también con el desconocimiento, es decir, no me conozco a mí mismo, no sé lo que quiero, entonces le entro a una relación, a la relación convencional, y después vemos, ¿no? Es como muy mexicano este asunto, después vemos a ver qué pasa. Con esto viene un miedo a enamorarse y sobre todo también de la mano a este compromiso, un miedo al compromiso, hay un apanicamiento a los compromisos, las personas salen corriendo cuando les hablan de casarse, las personas salen corriendo cuando piensan que algo va más allá. Entonces, de algún modo todo esto se fragua y se junta, se conjunta para decir, pues una relación como la conocemos ya no es posible. Es decir, este es el pensamiento, y donde empiezan a surgir entonces otras propuestas, están por ahí el tema de los swingers, del poliamor, del pansexualismo, de muchas cosas que no conocemos en ocasiones y que nos dan miedo conocerlas, nos da miedo siquiera que las mencionen, porque se cree que conociendo más, entonces hay más posibilidades y te puedes apegar entonces a una relación distorsionada o... Muy bien, continuamos entonces con esta temática. Esperemos que se haya guardado. Monogamia biológica.
¿Qué significa esto? Pues que es una monogamia para toda la vida, o se piensa que así lo es que el ser humano es monogámico biológicamente, no como tal, se dice que el ser humano como tal es poliamoroso, pero esa es la idea biológica, la idea de la reproducción y de continuar la trascendencia de vida, digamos. Y por otro lado hay una monogamia selectiva o social, que sería algo así como una poligamia serial, es decir, me explico. Lo eres todo mientras estás conmigo, ¿sí? Pero cuando me dejas, entonces ya no lo eres todo. Ya entonces recurro a buscar a otra persona porque entonces esto se vuelve una poligamia serial. Es decir, de ser un monógamo, ajá, donde tú nada más yo te deseaba a ti, cuando termina esa relación, inmediatamente busco a otra persona, entonces esto podría verse como una especie de poligamia serial. Es decir, vamos desechando personas en donde al principio lo eran todo para nosotros y después ya no lo son. ¿Sí? Entonces, por ahí se empieza a fraguar una relación, la relación del poliamor como una alternativa a la monogamia, a una monogamia disfuncional, pues que ya se intentó todo lo posible y que entonces ya no hubo otra opción más que buscar relaciones consensuadas, extramaritales, diferentes a una infidelidad, por ejemplo, porque no hay engaño como tal, es decir, se acordó tener relaciones con otras personas. Y ahí se fragúa en la mente del ser humano una serie de cosas que ya iremos platicando, pero la mente humana no está preparada para no tener exclusividad, para no sentir celos. Entonces, desde luego, el hecho de ya no ser monogámicos, una sociedad que te fomenta la monogamia de una manera, yo diría, un tanto hipócrita, pero sí se fomenta la monogamia. Entonces, el desarrollar este crecimiento más emocional también, pero también mental, para poder entender que puede haber múltiples relaciones, es muy difícil. Entonces, esta cuestión hay que entender, por ejemplo, que el poliamoroso, es decir, la persona poliamorosa no es un pansexual. O sea, hay muchas ideas de la cuestión del poliamor. Se piensa que es swinger. Ahorita vamos a ver el por qué no es swinger. El poliamoroso ama. El poliamoroso tiene una relación de intimidad. Ya lo iremos viendo. Pero el pansexual tiene relaciones con cualquiera y con todo lo que se mueva, como dicen. Es decir, vamos a ir viendo las diferencias entre unas y otras. El, el poliamoroso simplemente es el contrario al monógamo. El monógamo tiene una relación, el poliamoroso tiene varias relaciones consensuadas. Entonces, por ahí, en la relación abierta hay acuerdos. Es decir, en una relación abierta solamente hay satisfacción sexual. El poliamor es un fenómeno de habituación, es decir, hay intimidad, hay conexión emocional profunda con múltiples personas que puede o no incluir sexualidad, es decir, eh, nos, nos enamoramos de varias personas y no necesariamente tenemos que tener relaciones con ellas, porque si fuera así, entonces sería una relación swinger. Si hay relación sexual múltiple consensuada, no necesariamente con intimidad emocional, entonces ya estamos hablando de relaciones swinger. Entonces ahí vemos ya varias diferencias con lo pansexual, varias diferencias con la relación abierta y varias diferencias con el swinger. La autoestima en el poliamor. Hablábamos un poco de esta autoestima, de cómo la promueve el existencialismo en nosotros mismos, pero ¿qué hay entonces de entender el poder amar a varias personas? Si a veces tenemos dificultades o muchas veces tenemos dificultades con amarnos a nosotros mismos, imagínate poder entender a varias personas con las que nos relacionamos. Es sumamente difícil y desde luego hay algo que le llaman hasta resaca de la poligamia. Es decir, nosotros ya tenemos ciertos valores que nos ha dado la sociedad. Hay ideales que no
concuerdan con la vivencia, es decir, no podemos llegar a empezar a probar, a tener esos primeros pasos con la poligamia sin saber que vamos a sufrirlos, a padecerlos. Es decir, primero, de hecho, en la relación poliamorosa se habla de este tema de las relaciones básicas primarias, en donde si hay una relación primaria, pues se sabe que va a haber errores y en donde posiblemente no se va a poder sostener la relación amorosa en múltiples ocasiones, entonces va a tener que adquirir esta madurez, esta experiencia y desde luego ya posteriormente se van a poder tener este lenguaje poliamoroso en donde vamos a hablar ya de una relación jerárquica, no jerárquica. ¿Qué es jerárquico? Una relación en donde uno tiene mayor experiencia, mayor poder, por así decirlo, y va llevando la relación, y la no jerárquica, todos somos iguales. Todos dentro de la relación poliamorosa tienen los mismos derechos. Entonces, ahí ya estamos hablando de que ya debe de haber acuerdos y normas. Es decir, no estamos hablando de cualquier relación, estamos hablando de una relación en donde se adquieren derechos. De hecho, hay relaciones poliamorosas en donde se tienen hijos con múltiples parejas. Estamos hablando de en donde el factor económico se mueve en todas las dimensiones. Entonces, económicamente pareciera esto un factor adelante, es decir, que a la sociedad le convendría, pero ya vemos, por ejemplo, sociedades como la norteamericana, en donde se promueven las relaciones abiertas y demás, en donde no necesariamente pasa eso, es decir, somos seres humanos y a final de cuentas tenemos un entendimiento y la cuestión de los celos juega un factor muy importante y desde luego también hay situaciones trágicas muy múltiples que pueden generar distorsiones en el tema de la conciencia y del autoentendimiento. Idealización del poliamor, es decir, también ahí dentro del poliamor se puede llegar a pensar individualmente que se puede tener múltiples cosas y demás, y probablemente si es una relación jerárquica, alguno de ellos no pensará igual, y entonces empiezan las decepciones. Se habla del drama de las expectativas poliamorosas, y así como se habla del drama de las relaciones monógamas. Entonces, todo el tiempo se tiene también este conflicto entre lo que yo quiero y lo que los demás pueden dar o lo que quieren los demás. No necesariamente ya por haber entrado en una relación poliamorosa todo va a estar bien y todo va a ser perfecto. También hay dramas o en este caso situaciones que no están pues tan de acuerdo. Puede haber hasta mentiras dentro de estas relaciones. Hay un pacto en donde se nos permitimos ciertas cosas, pero empiezan a moverse situaciones muy humanas como los celos, como el no estar de acuerdo con ciertas cosas, con ciertas normas, y esto es muy normal porque somos humanos. No hay una educación, bueno, perdón, hay una educación totalmente monógama, ya lo decíamos, pero no hay una educación poliamorosa, es decir, debe de haber al ingreso al poliamor, debe de haber un trauma del poliamor, por decirlo de alguna manera, en donde tenemos que ir dejando nuestra mentalidad que teníamos comúnmente acerca entonces de ser monógamos. Entonces, desde luego se sufre, siempre que se aprende algo, se debe de aprender un nuevo lenguaje y no estamos preparados para todo. También estamos hablando que eh, en este poliamor, el poliamor como tal vendría siendo un acuerdo de pareja en poder ejercer varias relaciones de pareja dentro de la relación. Y esto desde luego quiebra totalmente el tema del amor propio, porque en la monogamia estamos entendiendo que se hablaba de una exclusividad, y en el poliamor ya estamos hablando de múltiples exclusividades o de no exclusividad, sino que tú estás bien conmigo, pero también puedes estar bien con otra persona y yo tengo que aceptarlo. Esto es de verdad un factor muy importante y que es muy difícil de aceptarlo. Educación monógama. Hay una sociedad machista y jerárquica la cual nos ha educado para vivir la vida y es muy difícil salirnos de esta educación formal que se nos ha dado. Y desde luego por ahí el tema, hablábamos de los celos. Sentir celos por no tener exclusividad, imagínate esto, ¿no? Aún a pesar de haber acordado
tener una relación abierta o poligámica. Entonces, si tu pareja, por ejemplo, está empezando a tener otra relación amorosa con alguien más, probablemente tú ya tienes un acuerdo de decir, ah, sí, no, no hay problema. Pero después el ver, como ser humano, empezar a ver que al otro o a la otra sí le hace cosas que a ti no te hace, o le permite cosas que a ti no te hace, o se está enamorando más del otro, sí pega en el autoestima y pega en el ego. Esta cuestión, hay una cuestión de competencia que desde luego se desarrolla. Entonces es muy difícil llevar estas cosas. Y entonces no ocurre la compersión, que es un término muy polígamo, perdón, muy poliamoroso. La compersión es sentir felicidad por la felicidad del otro, porque el otro esté teniendo esa relación amorosa, entonces hay esta compersión. Muchos lo podrían ver como un tema de morbo, en donde decimos, ¿sabes qué? Pues estoy sintiendo felicidad porque el otro le vaya bien en esta relación, pero ¿cómo vas a poder sentir felicidad si tú tienes una relación con esa misma persona? Y tenía que mencionarlo el tema de la comprensión, ¿no? Una cosa es la compersión y la otra es la comprensión, entendimiento de las decisiones que toma el otro, que esto es lo más común, pero en una relación poliamorosa, pues es bien difícil tener este entendimiento de estas decisiones, porque qué tal si ustedes se permitieron 3 parejas, ¿no? Pero una de esas parejas, pues resulta que es la, como por decirlo, la favorita. Entonces, desde luego, este tema de sentirte mujer o sentirte hombre, guapo, guapa, atractivo, y si al otro le está dando más amor, entonces, desde luego, vienen los miedos. El polidrama es aceptar que el otro esté con otro, es decir, pero al final sentir celos por la exclusividad. Entonces no hay como tanto acuerdo, y entonces ahí viene un choque de conciencia en donde entonces no estoy aceptándolo como tal. Y también se habla de la resaca de la poligamia, donde se habla de que los valores o ideales no concuerdan con la vivencia. Es decir, yo estaba educado de una manera monógama, estoy entrando en una relación polígama y entonces pues ya no me siento bien. También podemos estar hablando de que aquí hay una aceptación de monógamos en la poligamia. Es decir, el, el polígamo acepta que su pareja tenga otras relaciones, pero esta otra pareja, esta pareja puede querer tener una relación ahora con un monógamo, ¿verdad? Pero desde luego esto se va a romper cuando esta otra persona, pues de repente ya no acepte esta poligamia, porque él o ella sí son monógamos, ¿sí? Entonces, esta triangulación es muy difícil y lo es más, desde luego, para las personas que no están dentro del triángulo o de lo que ocurra, porque pueden ser 3, pueden ser 4, 5, depende del acuerdo. La sociedad y la poligamia. Esta sociedad no está preparada por una relación poligámica porque, desde luego, no se acepta, por ejemplo, en un hotel la entrada a 3 personas o, desde luego, las cenas románticas son más difíciles obtenerlas para 3 personas. Generalmente se acepta o se está apto para 2. Y pasando de esto, pues les comento, por ahí estuvimos leyendo el, el libro de Enciso Gyatso, Una travesía a las emociones del afecto en las prácticas del poliamor o lo que las palabras callaban sobre el cuerpo, Departamento de Psicología Social, Universidad Autónoma de Barcelona. En esta ocasión no hicimos como tal un resumen, pero lo voy a explicar desde lo que yo recuerdo y nos metimos a un tema de las emociones. Quiero decir que este libro es muy feminista porque literalmente lo hicieron personas feministas en donde abordaron varios autores que generalmente no se han tomado en cuenta para otras investigaciones o que se han descartado. Y entre ellos un autor que para mí me parece importante, que es Paul Ekman. Y este Paul Ekman es el que habla eh, de las cuestiones faciales, de entender las emociones desde lo que se nota en la cara, los rasgos
que uno tiene en la cara. Y ahí se hablaba mucho de las emociones desde varios sentidos, pero principalmente creo que ahí se enfocó mucho a entenderlo desde el cuerpo, es lo que el cuerpo expresa. Y entonces ahí nos metimos al tema de, en la parte final habló mucho de la terapia discursiva, el poliamor explicado desde el análisis del discurso, por decirlo de un modo, entendiendo cómo ocurren las sensaciones de ser monógamo y la transformación que ocurre a la poligamia, es decir, la persona que empieza a vivenciar, nos explicaban algunos ejemplos con la Elastic Girl, solamente se les puso un apodo a las personas para no decir que eran la persona tal, a la Elastic Girl y al el Whole Egg, así les llamaba, son superhéroes. Se hablaba de cómo vivencian su poliamor y entonces ahí se mencionaba pues que entonces cuando este cuate o esta muchacha iba y dejaba a la pareja con la otra, ¿no? O este cuate con el otro, desde luego sentían el monstruito, ellos hablaban de que sentían un monstruito en la panza, y ese monstruito dichosamente, o lo explicaban a través del análisis del discurso, se iba sintiendo poco a poco como un dolor de cabeza o como esta molestia en la garganta y poco a poco un dolor en el corazón, un dolor en la panza, ¿no? Y que ese monstruito poco a poco se iba entendiendo después de varias ocasiones ya vividas. Entonces ellos hablaban de la manera en cómo aceptamos de una manera no verbal o no aceptamos la poligamia. Una cosa es socialmente decir sí, sí la acepto y hacer normas y acuerdos, y otra ya es vivenciarlo. Entonces, de esto trataba esta travesía que hubo acerca del poliamor, que en realidad les voy a ser bien sincero, cuando estaba leyendo, que fue lo que leímos a través de la semana, yo de repente decía, ¿y a qué horas le van a entrar al tema del poliamor? Entonces, eh, así son las investigaciones, quiero anticiparlo. Una investigación no necesariamente te amplía el criterio, sino que muchas veces se enfoca a una cosa muy detallada. Y este fue el caso. En el tema del poliamor tuve que extenderlo yo leyendo otra temática que fue en este caso la de Santiago Laura, el poliamor como construcción amorosa, dialogada, estudio cualitativo, Universidad de Almería, Facultad de Ciencias de la Salud, que por cierto también lo pueden ver en @psicomarsusano, ya está colgado ahí y creo que ya de hecho se está estrenando en este momento. Y desde luego también pues tuve que ver por ahí otro video, y de hecho muy explicable, y se los recomiendo por ahí. Y este fue, primero vi el poliamor, relaciones abiertas y otras intimidades de Miguel Bagalume. Esto está en una conferencia de Tech Talks, está interesante. Pero después también vi a Noemí Casquet, es una youtuber como tal poliamorosa, de hecho. Lo que no te cuentan del poliamor, desventajas y todo lo que no sabías poliamando, Noemí Casquet. Para culminar por ahí en una investigación más adelante, literalmente ya de un psiquiatra que se llama Horacio Marchand. Bueno, en realidad no sé, el psiquiatra se llama Estefan Fernández, doctor Estefan Fernández, en el canal de Horacio Marchand, el poliamor, entrevista con el doctor Estefan Fernández, el podcast. Entonces, esta fue la investigación acerca del poliamor. Como tal, me parece que por ahí tiene lo necesario para las temáticas. Verán la repetición, desde luego, en en este caso en Biblioteca Psicológica Virtual. Por ahora sería todo. Fue un tema realmente rápido, si yo lo considero, porque fueron alrededor de 30 minutos, pero me parece que contiene por ahí las temáticas de las que se habla acerca de este tema. Es que por ahora nos vemos en la siguiente. Les recuerda que no necesariamente las cosas son buenas o malas, sino que dependen de cómo sea funcional para ti. Les recuerdo, mi nombre es Psicomar Susano y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.